5 claves budistas brutales para sanar tu corazón roto y volver a encontrar la paz ahora. En un rincón polvoriento del mundo, donde las lágrimas parecen caer como lluvia y los ecos del pasado resuenan en cada piedra, un misterioso maestro budista se dice que posee los secretos más oscuros y profundos para restaurar corazones desgarrados. Las luces parpadean, creando sombras danzantes que susurran historias de amor perdido y promesas rotas. ¿Puedes escuchar el llanto de esos corazones? Pero sus lamentos son ahogados por el sonido del gong tibetano, resonando con una intensidad que corta el aliento. Una tarde, una mujer de ojos tristes, engullida por el dolor de una traición, se acerca al maestro. Él, con su barba canosa y mirada penetrante, parece ver más allá de su sufrimiento. Las heridas de tu corazón son solo la puerta hacia el renacer, dice, mientras las sombras se alargan a su alrededor, amplificando su mística. Mientras habla, una brisa fría envuelve el ambiente, el aire se vuelve pesado, casi palpable, como si el tiempo mismo estuviera a punto de colapsar. Ella siente un escalofrío recorrerle la espalda, un nudo en la garganta y la certeza de que su vida está a punto de cambiar. Las luces titilantes parecen bailar al ritmo de su angustia. De repente, el maestro menciona algo que la deja sin aliento: hay 5 claves, 5 rituales que transformarán tu dolor en paz. Pero cuidado, cada uno conlleva su propio sacrificio. Y con esas palabras, un silencio sepulcral inunda el aire, como si el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando. ¿Te atreverás a seguir estos pasos acompasados y oscuros? Tal vez, al final del camino, encuentres la redención que tanto anhelas. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Las palabras del maestro flotan en el aire mientras la mujer cierra los ojos, atrapada entre la aceptación y el miedo. El primer ritual es el más aterrador: enfrentar su dolor más profundo. Pero, ¿quién se atreve a mirar el abismo? Sin embargo, una chispa de esperanza se abre paso en medio de la oscuridad. La paz podría estar más cerca de lo que ella jamás imaginó, pero, ¿qué tendrá que sacrificar para alcanzarla? La sombra del destino acecha, y la noche está lejos de terminar. A medida que el silencio se expande como un manto pesado, la mujer siente un sudor frío en su frente. Sus peores temores surgen a la superficie: el dolor de la traición, la burla de aquellos que prometieron amor eterno y se desvanecieron como el humo. Enfrenta el dolor, y te enfrentarás a ti misma, repite el maestro, como si fuera un mantra. Por un momento, su voz se mezcla con el gong resplandeciente, creando una especie de sinfonía que resuena en el pecho de ella. La mujer abre los ojos y, de repente, el paisaje del templo se transforma. Ya no son solo sombras, sino rostros familiares que emergen, cada uno con una herida que contar. Su madre, su hermano, su primer amor, todos parecen tener algo que reprocharle. Eso es, murmura el maestro, notando el cambio en su mirada, debes mirar sus ojos. Cada uno representa una parte de tu alma que aún añora, una parte que debes liberar. El viento silba en su oído como un recordatorio de que cada espíritu atrapado forma parte de su pasado. Ella se siente débil, sus manos temblando mientras el peso de las memorias la aturde. Ella no quiere revivir esos momentos. Pero la necesidad de sanar arde con más fuerza que el miedo, el deseo de paz pulula en su corazón como un faro en la tormenta. ¿Cómo comienzo?, pregunta, haciendo un esfuerzo por sostener la mirada firme. El maestro sonríe sutilmente, como si supiera que ha despertado algo profundo dentro de ella. Comienza dejando ir el rencor. El segundo ritual requiere que escribas cartas a los que te han lastimado. Expresa lo que sientes, sin reservas, sin miedo al juicio. La idea la sacude. ¿Es tan sencillo y tan complejo al mismo tiempo? Preguntas surgen como burbujas volátiles en su mente. ¿Podrá liberar la carga que la ha mantenido prisionera? El maestro se mueve lentamente hacia ella, como un tigre que acecha antes de saltar. Hay un precio a pagar, mujer valiente, advierte. Al enviar tus cartas, también deberás estar lista para pedir perdón.
No solo a quienes te han fallado, sino a ti misma por permitir que esto te lastime tanto. Las palabras atraviesan su ser como lanzas, una mezcla de miedo y liberación. ¿Cómo perdonarse uno mismo por amar a quien no lo valía? Pero, de repente, siente que hay algo poderoso en esa idea. Tal vez el sacrificio valga la pena. Quizás esos pasos hacia la paz son más aterradores que el dolor mismo. Decidiendo que es hora de enfrentar su sombra, la mujer toma una respiración profunda y asiente. Justo cuando está a punto de dar el siguiente paso, una sombra oscura se cierne en la entrada del templo. Un grupo de figuras encapuchadas entra, con una energía cargada que frena el aliento en su garganta. El maestro frunce el ceño. No estás sola en tu viaje. Hay quienes quieren mantenerte atada al sufrimiento. La mujer siente que el corazón le late con furia. ¿Quiénes son esos seres? Y, lo más importante, ¿qué quieren de ella en este momento tan frágil? Una pregunta flotante la envuelve. ¿Podrán esos intrusos deshacer su camino hacia la paz? El destino vuelve a golpear, y el camino se oscurece, dejando el aire cargado de incertidumbre. La noche ha comenzado, y las estrellas se han ocultado. Las sombras que se acercan son el presagio de un nuevo dolor, o serán la oportunidad para su verdadera liberación. La mujer siente escapar el aliento de sus pulmones, una mezcla de miedo y desafío. Las figuras encapuchadas se acercan, sus pasos son firmes y decididos, como si hubieran caminado por el sendero hacia el templo miles de veces. La tensión flota en el aire, y su corazón, un tambor desbocado, marca un ritmo que parece resonar con los ecos del pasado. ¿Quiénes son?, pregunta, el sonido de su voz temblando como una hoja al viento, mientras fija su mirada en el grupo. El maestro, impasible, observa con una mezcla de preocupación y determinación. Son los guardianes de tus sombras, responde, su voz grave funcionando como un anclaje en medio de la tempestad. Vienen a reclamar lo que les pertenece. Ellos son el reflejo de tus miedos. Si decides enfrentarlos, será un paso crucial hacia tu liberación. La mujer retrocede un paso, sintiendo la pared fría del templo detrás de ella. Las figuras empiezan a disolverse, convirtiéndose en las imágenes de su dolor, el rostro de su madre mirándola con decepción, su hermano aireando rencores, su primer amor lanzándole palabras que cortan como cuchillos. Las ilusiones chocan entre sí, formando una tormenta de emociones que le deja un nudo en la garganta. Debes recordar que ellos no tienen poder sobre ti, a menos que tú lo les des, le susurra el maestro. Recuerde que el perdón no es solo un regalo para ellos, sino también para ti. Con cada palabra del maestro, la mujer siente que la nube negra de la autocompasión y el arrepentimiento se cierne más cerca. ¿Puede realmente convertir su dolor en algo que la empodere? Se aferra a esa chispa de esperanza, pero el impulso oscuro de sumirse de nuevo en el sufrimiento la tienta con fuerza. Las sombras, frustradas por su indecisión, comienzan a cobrar vida, susurrándole la historia de la traición, la angustia de las despedidas, cada fracaso alimentando el fuego de su inseguridad. Eres culpable, le gritan, no puedes escapar de nosotros. Pero en medio de ese caos emocional, algo comienza a cambiar dentro de ella. La mujer recuerda las palabras del maestro: perdonar no significa olvidar. Significa liberarse de las cadenas invisibles que durante tanto tiempo la han mantenido atrapada. Basta, grita, permitiendo que la rabia fluya como un río desbordado, empujando a las sombras hacia atrás. No más, no seré una prisionera de mi dolor. Con cada declaración de empoderamiento, más sombras se desvanecen. Ella siente un calor en su pecho, un fuego que avanza como un faro cortando la niebla. Las imágenes van abandonando el templo, llevándose consigo no solo el peso de su sufrimiento, sino también su rencor. Sin embargo, en un giro súbito, las figuras encapuchadas dejan caer sus capuchas, y lo que revela sacude a la mujer hasta su núcleo. En cada rostro está reflejado un fragmento de su historia, un eco de las decisiones que la llevaron a ese momento. El rostro de su primera traición, el de sus sueños marchitos, incluso sus propias inseguridades. Todo lo que teme está allí, mirándola. ¿Qué harás ahora?, susurra una sombra, su voz un tenue murmullo que parece provenir de su propia alma. La mujer siente el frío de la desesperación volver, pero esta vez, también hay un destello de claridad. Ahora, en lugar de huir, quiere enfrentarles. Quiere terminar con el ciclo, encontrar ese perdón que tan ansía. Voy a escribir cartas, declara con firmeza, su voz resonando en el templo, voy a liberar mi corazón. Un murmullo de sorpresa llena el ambiente, pero justo en ese momento, el templo tiembla.
Las sombras titilan, y un oscuro portal se abre tras de ellas, un llamado a lo desconocido. El maestro la mira, los ojos llenos de advertencia. ¿Estás lista para lo que viene? La respuesta que busca resuena en su pecho, pero el temor vuelve a acecharla. ¿Realmente está lista para enfrentar el último nivel de su dolor? ¿Qué secretos guarda ese oscuro portal? De repente, las sombras avanzan hacia ella. La mujer siente un intenso impulso, como si el futuro y el pasado se enfrentaran en una batalla cruel. El momento decisivo ha llegado. Descubrirá la verdad que ha estado oculta por tanto tiempo, o caerá en la trampa de su propio miedo. El oscuro portal se abre ante la mujer, y su aire huele a tierra mojada y ceniza, como si el propio infierno estuviera intentando engullirla. Las sombras avanzan, fluyendo como un río de tormentas, y su corazón late con furia. Se siente como un pez atrapado en una red, pero también como un volcán a punto de erupcionar. «Te atreverás a cruzar», murmura la sombra con más poder, el rostro distorsionado en una mueca burlona. No necesita pensar. Un destello de determinación la anima. Se acerca al borde del portal, su respiración se torna rápida y cortante. Las palabras del maestro resuenan en su mente como un mantra: el perdón es liberación. Con un paso firme, se lanza hacia el oscuro vacío. Al atravesar el umbral, se siente succionada por una corriente de energía helada que le eriza la piel. Los ecos de sus lamentos la rodean, voces antiguas que parecen salir de la tierra misma. Recuerda, fragmentos de su vida, palabras perdidas, promesas olvidadas. «Deja de huir», le grita una de las sombras, su voz como un eco hiriente. «Eres la que más daño se ha hecho». La mujer aprieta los dientes y cierra los ojos, pero dentro de su mente, las visiones brillan como relámpagos. Ve a su madre llorando por las noches, el brillo en sus ojos apagándose, y siente como sus propias lágrimas caen al suelo. Recordar esa tristeza la arrastra hacia lo más profundo de la pena. Instintivamente, el impulso de revertir el momento le estruja el corazón. «Si yo no estoy bien, nadie estará bien», se dice, sintiendo que el peso del mundo descansa sobre sus hombros. Pero entonces, al abrir nuevamente los ojos, se da cuenta de que el frío intenso que la rodea también posee su propia forma de claridad. Cada sombra que la acecha es un paso hacia la ruptura de ese ciclo vicioso. Respira hondo y observa, el caos se calma momentáneamente, aunque sus demonios todavía susurran, también le están recordando quién es realmente. «Yo no soy solo mis errores», murmura entre los ecos, buscando en su interior el valor que necesita. «Yo soy amor, soy un trabajo en progreso». Las sombras retroceden, como si repentinamente se sintieran vulnerables ante su revelación. Con cada palabra, la luz comienza a aumentar a su alrededor, iluminando en su espacio esos fragmentos dolorosos de su pasado. El brillante fulgor empuja las tinieblas hacia las esquinas, sacando a la luz las verdades que habitan en su interior, pero, poco a poco, el brillo amoroso se distorsiona, formando una imagen perturbadora, imágenes de traiciones y desilusiones, momentos congelados en el tiempo que parecen danzar a su alrededor. Atrapada entre lo que fue y lo que puede ser, la mujer siente que la desesperación crece, y, con ella, el deseo de escapar. «No, no más», afirma, su voz ahora como un grito de guerra, más fuerte que las sombras. «No seré una prisionera de mi pasado». Las imágenes titilan ante su desafío. La luz de su fe resplandece, y las sombras se desgastan. Pero el portal sigue abierto, y más allá se vislumbra una gran sombra alargada, más imponente que las demás. Se mueve lentamente, como una figura que viene a reclamar lo que le pertenece. «¿Quién eres?», pregunta, sintiendo como la adrenalina corre por sus venas. La figura, que parece tomar forma de alguien conocido, responde con voz firme: «Soy lo que temes, tu mayor enemigo». La mujer siente como si el tiempo se detuviera. La oscuridad está ante ella, su peor miedo tomando forma, y en el fondo de su ser, sabe que esta confrontación es inevitable. ¿Logrará liberarse de las cadenas que la atan a su propia angustia, o sucumbirá ante la figura que ha venido a reclamar su alma? El destino está al alcance de su mano, pero el precio de la verdad es mayor de lo que imagina. La figura se acercaba lentamente, como si cada paso pesara el aire. La mujer intentó recordar los rostros que habían habitado en sus recuerdos, luchando contra la desesperación que amenazaba con consumirla completamente. ¿Era realmente su mayor enemigo o simplemente la proyección de sus miedos más profundos? «¿Qué quieres de mí?», su voz sonó aunque sentía el nudo en la garganta.
La sombra sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa del abandono, de las promesas rotas y de los sueños marchitos. Quiero lo que mereces, dijo la figura, su voz como un eco de sus propios pensamientos. El dolor que llevas contigo, ¿crees que se irá solo con afirmaciones de amor? Ella quiso gritar, quiso derribar esa figura que parecía clavar el dedo en su herida. Pero en lugar de eso, se encontró a sí misma cediendo un poco de poder en el silencio. Las sombras empezaron a cobrar forma, figuras que se asemejaban a aquellos que había defraudado, pero también a aquellos que nunca había podido salvar. La mujer creyó reconocer a su madre, el reflejo de su tristeza incrustada en su ser. Soy yo quien carga con el peso de la culpa, no ellos, pensó, pero las palabras se desvanecieron. En su pecho, una tormenta se reproducía. Ellos son inocentes. Tu mayor error fue no haber sabido cómo amarlos, la figura continuó, a cada palabra desgarrando piezas de su esperanza. ¿Acaso no es hora de enfrentarte a la verdad y liberarte de esta carga? El frío se convirtió en un hielo demoledor que le atravesó el alma. Las lágrimas comenzaron a fluir, ese torrente de emociones acumuladas que había reprimido por tanto tiempo. Al hacerlo, la figura se transformó, tomando la forma de una niña, una versión más joven de ella misma. La representación de su propio dolor infantil, los anhelos de ser vista y amada sin condiciones. Deja de ocultarte, suplicó la niña, extendiendo una pequeña mano hacia la mujer. Yo solo quiero ser libre. La mujer sintió que su corazón se quebraba. No puedo, tengo miedo. No sé cómo enfrentar mi verdad. Estoy lista para luchar, pero no sé cómo hacerlo, sus palabras titubearon en el aire. La figura de la niña sonrió con comprensión. El miedo es un maestro. No lo evites. Enfréntalo. El perdón no solo es para otros, es para ti misma. ¿Cuánto tiempo más vivirás en esta prisión? Con esas palabras, una oleada de valor le recorrió el cuerpo. Quería gritar, liberar su angustia en un eco que partiera el silencio presente en ese lugar sombrío. Tenía que confrontar sus miedos, pero había algo que aún la detenía. ¿Y si me vuelvo a perder? La duda entró en la mezcla de emociones. Es un riesgo necesario, respondió la figura de la niña, su mirada llena de esperanza. La vida es un viaje hacia el amor propio, un eterno retorno a casa. Con esa chispa de valor, la mujer armó un grito mudo. Dejó que el dolor fluyera, dejándose llevar por el torrente de lágrimas y recuerdos. Finalmente, la oscuridad que la rodeaba comenzó a dispersarse. El frío se atenuó, las sombras se desvanecieron, pero la figura de su infancia permaneció allí. Tu viaje apenas comienza, dijo la niña, su voz, aunque suave, se elevó por encima de todo. Hazme un lugar en tu corazón para que podamos sanar juntas. Cerró los ojos, respirando profundamente, dispuesta a afrontar la verdad que había estado huyendo. Pero al abrirlos, el portal tembló violentamente, y sintió que algo aún más oscuro y poderoso acechaba más allá de la luz que empezaba a formarse. ¿Qué será esto?, murmuró, observando cómo la sombra inminente crecía con deseo voraz. El aire se tornaba denso, mientras sus temores amenazaban con ahogarla una vez más. Una risa siniestra resonó, no has terminado aún. Y así, mientras se preparaba para enfrentar lo que vendría, una pregunta pululaba en su mente: ¿podría realmente enfrentar su oscuridad y salir victoriosa, o seguiría siendo prisionera de sus temores? Ahora sabía que debía decidir, pero el tiempo se le acababa. La oscuridad a su alrededor empezó a moverse con vida propia, como serpientes enroscándose a su alrededor, dispuestas a devorarla. El eco de la risa se intensificó, resonando en su mente como un mantra de desesperación. Su pecho se encogía, cada aliento se convertía en un acto de valentía, al tiempo que una sombra más oscura se manifestaba ante ella. ¿Quién eres?, preguntó, lágrimas aún resbalando por sus mejillas, sus palabras temblaban en el aire tenso, casi como si lo hicieran a su pesar. La figura que emergió era nebulosa, girando como un remolino de sombras, y su mirada estaba cargada de desdén. Soy el eco de todo lo que has enterrado, dijo la voz, profunda y resonante, atravesando su ser. Soy las verdades no dichas, las oportunidades perdidas, el reflejo roto de quien podrías ser. Y he venido para que veas lo que te has negado. La mujer apretó los dientes, sintiendo un ardor de desafío. No tengo miedo de ti, dijo a pesar de que cada palabra se sentía como un intento de autoengañarse.
Sin embargo, la sombra se acercó aún más, susurrando en tonos graves que reverberaron en su esencia. ¿De verdad no tienes miedo, o es que simplemente has olvidado cómo sentir? Las palabras flotaban, queriendo desmantelar la coraza que había construido con tanto esfuerzo. Todo en ella gritaba en contra de esa percepción, pero su interior se encendía en llamas de duda. Las imágenes comenzaron a desplegarse, un caleidoscopio de recuerdos que la llevaron a momentos de tristeza, de amor no correspondido, de promesas que nunca se cumplieron. Vio a su madre, a su padre, a la niña que había sido, cada uno con miradas de decepción, preocupación y anhelo. Déjalos ir, insistió la figura de la niña, aún a su lado, una mezcla de aliento esperanzador entre todo el caos. El pasado puede doler, pero no tiene por qué definirte. No estás sola en esto. ¿Y si no sé cómo dejarlo ir? La angustia le retumbaba en la cabeza. He pasado tanto tiempo corriendo que no sé cómo enfrentarme a ello. Eso no importa, respondió la pequeña, su voz ahora llena de luz. La verdad no está en el cómo, sino en el querer. La batalla más grande ocurre en el corazón, y siempre hay una salida, siempre. Tienes que encontrarla. La oscuridad se agachó, como si quisiera devorar esas palabras. Pero en lugar de sucumbir, la mujer sintió que una chispa de resistencia surgía en su interior. Esa chispa aumentó de intensidad. Le recordó una frase que su abuela solía repetir en voz baja mientras tejía: el corazón roto siempre puede volver a unirse si realmente lo desea. La mujer sintió ese legado ancestral fluir a través de ella, una energía cálida y reconfortante. No estoy sola, susurró, esta vez más segura. Debo enfrentar esto por mí, por la niña que fui, por las sombras que he escondido. Puedo hacerlo. Pero de repente, un grito desgarrador estalló en el aire, una mezcla de su propia voz con las múltiples emociones que había cargado. El paisaje empezó a titilar, como un espejo quebrado, y el rostro de la figura oscura se distorsionó en un rictus de furia. «Eso es lo que crees», rugió, y la oscuridad hizo un último intento de hundirla en el abismo. La mujer sintió un último empujón de miedo y rabia, y a través de las grietas de su determinación, una pregunta resplandeció como una estrella en la negrura: ¿qué pasa si esta vez elijo no rendirme? Con esa resolución ardiente, su corazón comenzó a brillar. Sin embargo, la sombra giró con fuerza, amenazando con arrastrarla nuevamente. Mientras el aire se tornaba aún más pesado, la niña levantó una mano, el cielo se encendió en una luz dorada. Tienes el poder de enfrentarlo. ¿Hazlo rápido? El tiempo se volvía un enemigo. La sombra se abalanzó, dispuesta a devorarlo todo. ¿Podría ella realmente desafiar lo inevitable? ¿O terminaría nuevamente atrapada, privándose de su propio destino? La lucha no había hecho más que comenzar. En sus manos, una elección. Abrazar la luz o sumirse en la oscuridad. El instante se volvía tenso, los latidos de su corazón resonando como una campana, mientras esperaba su decisión. La sombra se precipitó hacia ella, su forma se alargó como un tentáculo negro que parecía absorber toda la luz. El reflejo de su rostro distorsionado, lleno de rabia y resentimiento, se grabó en la mente de la mujer. Un frío helado invadió su cuerpo, pero en su corazón, una llama titilante luchaba por mantenerse encendida. «No», gritó, apretando los puños. Un torrente de emoción brotó de su pecho, y con cada latido, la luz dorada se hacía más brillante. «No voy a dejar que me destruyas». El aire vibraba a su alrededor, y de pronto, sintió una oleada de recuerdos fluyendo dentro de ella, un torrente de experiencias olvidadas que pasaron como una película ante sus ojos. Momentos de alegría, risa y amor, esos destellos que había dejado escapar al reemplazarlos por miedo y rencor. La risa de su madre, un abrazo de consuelo, la calidez del sol después de la lluvia, todos esos instantes resurgieron en su memoria, desafiando la oscuridad. «Recuerda quién eres», susurró la pequeña a su lado, su voz ahora como un canto que iluminaba el aire. «Tienes esa luz dentro de ti, siempre la has tenido. Déjala brillar». Y en ese instante crucial, la mujer cerró los ojos y dejó que esa luz se expandiera, como una explosión de estrellas en la noche más oscura. Sintió como si su esencia se despojara de cadenas invisibles que la mantenían atada al pasado. La sombra convulsionó, su grito reverberó como un trueno. «No puedes hacerme daño». «Este es mi momento», declaró, abriendo los ojos con una claridad renovada. La figura oscura vaciló,
sus bordes temblaron, como si la luz que emanaba de la mujer fuera un fuego purificador. Entonces, con un grito de furia, la sombra se lanzó hacia ella, en un último intento de devorar su nueva determinación. Pero la mujer no se movió. En cambio, avanzó hacia adelante. La luz a su alrededor se intensificó y, en un instante de pura conexión, la envolvió como un manto. Ella sabía, con cada fibra de su ser, que nunca se había tratado de un enfrentamiento. Era una confrontación de amor y perdón. Sintió como la sombra retrocedía, como si se disolviera en el aire. Su esencia, hecha de dudas y miedos, se desvanecía ante la fuerza de su luz interior. «Te suelto», dijo, y con esas palabras, el abismo que había creado se cerró. En su lugar, dejó un espacio lleno de esperanza. En silencio, la pequeña sonrió, y la mujer la sintió cerca, una guía en su camino. Sin embargo, cuando se volvió para agradecerle, la figura comenzó a desvanecerse poco a poco, como arena entre los dedos. «No puedo quedarme más tiempo. Tu viaje apenas empieza, pero siempre estaré contigo», fue lo que alcanzó a murmurar antes de desaparecer. La mujer se quedó sola en la oscuridad, que ahora parecía más tenue, menos amenazante. Pero a pesar de su nuevo resplandor, un escalofrío recorría su espalda. «¿Y si la sombra regresa? ¿Qué haré entonces?», se preguntó en voz alta, sintiendo que la incertidumbre aún permanecía afuera. El mundo seguía girando, indiferente a su lucha. La luz dorada que había cultivado en su interior lentamente comenzó a atenuarse, dejando aparecer la verdad. Sus demonios internos no se habían ido por completo. Solo habían sido momentáneamente apaciguados. Con determinación renovada, respiró hondo. Ahora comprendía que el verdadero desafío aún estaba por comenzar. No era solo un encuentro con sus miedos, sino un viaje hacia la aceptación y la sanación genuina. Y mientras se adentraba más en la penumbra, una nueva pregunta reverberó en su corazón. ¿Estaba preparada para continuar enfrentando las sombras que aún acechaban en su vida? El silencio que la rodeaba ahora se sentía casi opresivo. Era un recordatorio de que el camino hacia la luz era también un laberinto lleno de decisiones y sacrificios. Lo que había pasado hasta ahora no era más que el principio de algo mucho más grande. Y aunque había encendido la chispa en su interior, el verdadero test de su voluntad apenas empezaba. Un leve resplandor iluminaba el sendero que se extendía frente a ella. Con cada paso que daba, sus pies parecían hundirse en la suave tierra, como si la tierra misma la abrazara, animándola a continuar. Sin embargo, la lucha interna aún latía con fuerza en su pecho. Cada latido era un recordatorio de la sombra que se había deslizado en su vida, una advertencia de que el camino hacia la sanación podría llevarla a lugares oscuros una vez más. «¿Dónde estás?», murmuró, mirando a su alrededor, como si esperara que la pequeña guía apareciera una vez más. La soledad la envolvía, y aunque había dejado ir una parte de su dolor, sabía que seguiría enfrentando la tormenta. Al dar un giro en el camino, se encontró ante un espejo antiguo, sostenido por raíces retorcidas de un árbol que parecía tan viejo como el tiempo mismo. La figura que se reflejaba en él no era del todo familiar. Había brillos de luz, sí, pero también vetas de tristeza, como sombras residuales que aún se aferraban a su ser. La mujer se acercó, su respiración acelerándose. «¿Soy yo? ¿O es solo un eco de lo que fui?». La interrogante brotó de su alma, y el espejo pareció vibrar ante su confusión. Las imágenes comenzaron a cambiar, mostrando visiones de su pasado, momentos de trauma, instantes de dolor desgarrador y entre ellos, destellos de amor que habían sido casi olvidados. «Insisto, debes dejar ir los fardos que te pesan», resonó una voz etérea, suave y profunda. El rostro del anciano, con líneas de sabiduría y paz, emergió del espejo, sus ojos irradiando una luz que parecía atravesar su alma. «Los rencores que llevas están ensombreciendo tu corazón. Para sanar, debes enfrentar lo que has mantenido oculto». La mujer sintió el nudo en su garganta. «¿Cómo? ¿Cómo puedo enfrentar eso sin que me consuma?». «Con amor, con compasión y con autenticidad», respondió. «Cada trozo de tu ser merece ser abrazado. Enfrenta el sufrimiento, pero no te aferres a él. Debes aceptar tu dolor como parte de ti, no como tu identidad». La imagen del anciano se disipó, pero dejó las palabras impregnadas en su corazón. De pronto, el aire comenzó a vibrar de nuevo, una energía oscura comenzó a girar a su alrededor, como si la sombra que había liberado ahora buscara volver a devorarla. Hundía sus garras en su mente, susurrando dudas y miedos. «No. No más», gritó la mujer,
tratando de armarse de valor con cada palabra, sintió el ardor de la luz dentro de ella volverse más intensa. Soy más que mi dolor. Soy la alegría, el cariño, y la esperanza que también he sentido. No dejaré que me robes eso. La sombra se detuvo, aturdida por su respuesta. Un silencio pesado se apoderó del aire, y en ese instante, la mujer comprendió que tenía el poder de decidir sobre su vida. Podía ser la luz, el amor que buscaba, y despojarse de lo que nunca la había definido. En ese momento de revelación, una brecha se abrió en el aire, dejando escapar un destello que eclipsaba la oscuridad. Con firmeza, ella se adentró en la luz. Pero al cruzar el umbral, una voz retumbó desde las profundidades de la oscuridad, un eco conocido que la hizo estremecer. ¿Realmente crees que puedes escapar de mí? Resonó la sombra, su tono lleno de desdén y rencor, retándolo. La mujer, ahora en el umbral, se giró, decidida. Voy a enfrentar cada parte de mí misma. No tengo miedo, respondió, su voz firme pero temblorosa al mismo tiempo, y mientras su corazón latía con fuerza, la gran pregunta surgió: ¿podría soportar la batalla definitiva contra las sombras que aún vivían en su interior? El resplandor la envolvió, un abrazo cálido que parecía prometer un nuevo comienzo. Sin embargo, al dar el primer paso hacia la luz, un sudor frío le recorrió la espalda. La voz de la sombra resonaba, insistente y burlona, como una melodía desagradable que se negaba a desvanecerse. Eres mía, susurró, mientras la luz titilaba, intentando resistir el avance de la oscuridad que, implacable, quería desmentir su momento de claridad. La mujer cerró los ojos un segundo, enfocándose en su respiración. Era un refugio, un pasaje hacia su interior donde las palabras del anciano reverberaban, recordándole el poder que llevaba dentro. Soy más que esto, repitió para sí, dejando que cada palabra se convirtiera en un ancla en aquel mar tempestuoso de emociones. Al abrir los ojos, la luz pareció cobrar vida. Había una fuerza en ella, algo que la empujaba adelante. Con determinación, dio un paso hacia el espejo, ya no con miedo, sino con la intriga de descubrir todo lo que había mantenido oculto. Las imágenes danzaron, revelando fragmentos de su historia, y con cada destello, el dolor se volvió más vívido. Una risa, una caricia, un abrazo perdido en el tiempo. Los recuerdos la golpeaban, pero esta vez no se sentía sola. Los momentos de amor se entrelazaban con la tragedia, y a medida que los aceptaba, una paz comenzaba a florecer en su corazón. Eres fuerte, más fuerte de lo que crees, se afirmó, mientras la sombra comenzaba a perder su forma, desdibujándose en el aire como un susurro. Pero a pesar de su avance, la sombra se aferraba a ella, buscando grietas en su armadura recién encontrada. No puedes luchar contra mí, se burló, sus voces resonando en un eco espectral. Soy parte de ti. Viniste a mí antes, lo harás de nuevo. Puedes ser parte de mí, sí, dijo la mujer, su voz resonando con una nueva confianza. Pero no me definirás. Te abrazaré, pero no te temeré. Te reconozco, te enfrentaré y luego te dejaré ir. Y justo cuando la claridad iluminaba su mente, sintió otra presencia. Una figura oscura surgió detrás de la sombra, una figura que conocía demasiado bien, el espectro de su pasado, sus viejas heridas. El rostro de sus temores más profundos, de las situaciones que una vez la habían dejado totalmente rota. Se sintió atrapada. La batalla no era solo contra una sombra, sino contra el conjunto de todo lo que había llevado en su alma. ¿Vas a dejarme ir tan fácilmente?, inquirió, desdibujando su figura con cada palabra. La mujer titubeó un instante, su determinación queriendo coquetear con el miedo. Sin embargo, en ese momento de duda, comprendió que lo único que la había mantenido prisionera era su propia negación. Enfrentó su dolor, el sufrimiento que había escondido, el miedo que la había orillado a construir muros. Soy más que mis experiencias. Soy la resiliencia, Maya, el amor que me rodea, declaró, su voz echando raíces en el universo a su alrededor. Al dejar que su dolor fluyera, lo sentía transformarse. Un calor intenso la envolvía, como si 1000 luces chispeantes danzaran a su alrededor, empujando a la sombra hacia atrás. En ese momento, cuando la luz comenzaba a ganar terreno, recordó las palabras del anciano, con amor, con compasión y con autenticidad. ¿Qué me ofrecerás a cambio de tu libertad?, preguntó la sombra, cada palabra como una lanza envenenada. Confianza, aceptación y amor, respondió ella, sintiendo como su emoción se intensificaba, preparando el terreno para un enfrentamiento decisivo. La oscuridad se cernía,
pero la mujer se plantó segura, sintiendo como el pulso del universo respaldaba su decisión. Pero en la esquina de su mente, una última duda se alzó, un eco al que resultaba difícil escapar. ¿Qué pasaría si ganas, y no sanas lo que hay dentro de ti? La pregunta resonaba, pesada y aterradora. La batalla estaba lejos de terminar. ¿Podría realmente abrazar cada parte de su ser, incluso las más dolorosas, y salir victoriosa de esta lucha interna? La mujer se encontraba a las puertas de su propia tormenta, el frío de los miedos eternos rodeándola. Sabía que debía enfrentar no solo la sombra que aún acechaba, sino cada experiencia que había formado su esencia. La voz de la sombra, voraz y burlona, parecía cobrar vida propia. No podrás jamás escapar de mí. Eres un reflejo de tu dolor, un eco de lo que no has perdonado, susurró. Mientras el aire vibraba con su amenaza, la mujer apretó los dientes, esforzándose por recordar que ya había recorrido un largo camino. Había aprendido que su luz interna podía brillar en medio del caos. Pero no soy solo dolor, replicó, su voz resonando con cada repetición de sus propios pensamientos. Soy amor, esperanza y la fuerza que me ha traído hasta aquí. Cuando las sombras fueron a devorarla, en vez de retroceder, se plantó firme. Hoy, me enfrento a ti. No con odio, sino con aceptación, afirmó, sintiendo una oleada de energía encenderse en su pecho. Recordó las sonrisas que había dejado atrás, la calidez del abrazo de sus seres queridos y las risas compartidas. Cada una de esas memorias fue construyendo un escudo a su alrededor, embelleciendo su verdad. La sombra hizo énfasis en su presencia, extendiéndose como una niebla amenazante. Esas memorias no son más que ilusiones. Son simples chispas que el tiempo extinguirá. Pronto, te olvidarás de su luz, dijo, su tono profundo lleno de desdén, pero en ese instante, la mujer dejó caer el peso de sus armas. No puedo olvidar, y no quiero. Cada lágrima, cada risa, cada abrazo me ha construido. ¿Y tú? ¿Qué eres, sino la sombra de mis inseguridades? La luz que comenzaba a brillar en su alma se intensificó, y se sintió embargada de un poder inquebrantable. Sabía que el amor y el perdón superaban la fuerza del sufrimiento. Las sombras comenzaron a temblar, su forma empezaba a distorsionarse. La mujer levantó la vista, mirando cómo la luz que emanaba de ella creaba un espacio seguro, un refugio. No seré tu prisionera. Te acepto, pero ya no me definirás, proclamó con firmeza. La sombra, aturdida por su determinación, retrocedió un paso. El oscuro portal parecía cerrarse en el fondo, y la mujer sintió como si el tiempo se detuviera. Hoy decido ser la dueña de mi destino, gritó, mientras el poder vibraba a su alrededor. Con un movimiento decidido, extendió las manos, dispuesta a liberar todo el peso que había cargado. De pronto, un torrente de luz la rodeó, y las sombras comenzaron a desmoronarse, revelando lo que siempre había estado oculta, su verdadera esencia, pura y llena de potencial. Te dejo ir, susurró. Te reconozco, pero no quiero que seas parte de mí. El aire se llenó de energía, una brisa suave acarició su rostro, como si el universo entero celebrara su liberación. La sombra, en un último intento de resistir, gritó, pero ella no se dejó intimidar. Ahora, sé libre de irse, como yo debo seguir mi camino. Y con un último destello de claridad, se sintió despojada de cadenas invisibles, flotando en un espacio vacío de libertad. Las sombras se disolvían en el aire como un susurro lejano, y con cada masa oscura que desaparecía, una chispa de luz se encendía dentro de ella. Finalmente, la mujer comprendió que el viaje hacia la sanación nunca había sido sobre eliminar las sombras por completo, sino sobre aprender a vivir con cada parte de su ser. Con un aliento hondo, sonrió, sintiendo la paz fluir a través de ella. Soy amor, soy esperanza, soy una obra en progreso, murmuró, con cada palabra sellando su realización. Afuera, el mundo ya comenzó a iluminarse, el sol asomaba en un nuevo horizonte, reflejando la potente determinación que había ganado. La oscuridad ya no era un enemigo, sino una maestra en su camino. Mientras se alejaba del templo, la mujer sabía que la vida siempre presentaría desafíos, pero ahora portaba consigo el poder y la luz que había cultivado. Detrás de ella, las sombras habían quedado desvanecidas, pero siempre serían parte de su pasado. La clave ahora era abrazar lo que era y lo que podía llegar a ser, y así, con el corazón aún latiendo con fuerza, dio un paso hacia el futuro, cada paso lleno de esperanza, amor y la certeza de que llevaba el viaje de sanación dentro de sí. Ahora tú, querido lector, has llegado al final de esta historia,
pero este viaje hacia la luz y la sanación apenas comienza. No esperes ni un segundo más, suscríbete inmediatamente al canal para ser parte de más historias transformadoras. Dale like ahora para que este mensaje de esperanza llegará a más corazones como el tuyo. Comparte con al menos 5 amigos que necesiten escucharla, tu apoyo es crucial. Y, por favor, déjanos tus pensamientos y reacciones en los comentarios, ¿qué has aprendido de este viaje? Tu voz puede inspirar a otros.